Bienvenidos una vez más a Monster News. Hoy toca en su gran mayoría Intel. Vamos a ver rápidamente las novedades con Raptor Lake Refresh, Meteor Lake, novedades de juegos y además en concreto una novedad perturbadora del GTA 6. Además, lo gordo de la semana, lo que se filtró, la Nintendo Switch 2. Tremendo. Y por supuesto mucho más. Empezamos. Este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos, programas tipo Office o programas como el Windows. En mi caso vamos a comprar la clave OEM del Windows 10 Pro y utilizando el código de descuento MONSTER podés tener hasta un 25% de descuento. Además, estas claves, no te olvides que son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Y recordarte que si tenés el Windows 10 activado, como es ahora mi caso, puedes actualizarlo a Windows 11 de forma totalmente gratuita. El enlace para Windows 10, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tu 25% de descuento. Y por supuesto, ¿qué más viene? ¡Gracias, GVG Mall! Bueno, como vieron, empezamos otro final de GVG Mall. Si querés participar en estos finales de GVG Mall con tus amigos, familia, novia, perro, con lo que sea, querés grabarte haciendo un gracias GVG Mall, me mandás un mensaje de directo, te dejo abajo mi Instagram. Así vamos subiendo vuestro gracias GVG Mall. Bueno, primera noticia, básicamente casi dos en una. Primero, que se siguen filtrando los rendimientos de Raptor Lake Refresh, pero esta vez en el nuevo programa de Cinebench 2024. CPU Intel Core i9 14900K hasta un 5% más rápido que el Core i9 13900K en el benchmark de Cinebench 2024. Bueno, como ya sabemos, estos refresh no van a tener prácticamente diferencia, sobre todo núcleo a núcleo con respecto a la pasada generación, y básicamente lo que va a hacer en algunos modelos es incrementar los e-cores para dar un mejor rendimiento en multitarea. Bueno, comenzando con las especificaciones de la CPU de la 14900K, contaría con 24 núcleos y 32 subprocesos en una configuración de 8 más 16, 8 núcleos P-cores más 16 E-cores. Tendrá hasta 36 MB de caché y un TDP de hasta 125 vatios. Y con el Thermal Velocity Boost podría llegar hasta 6 GHz, unos 200 MHz más que la pasada generación, poco más. Bueno, y finalmente abajo vemos el benchmark tanto en mononúcleo como en multinúcleo y vemos que las diferencias son mínimas, sobre todo si lo comparamos con el 13900KS. Es decir, que con el 13900K normal llegaría a una diferencia del 5%, pero al KS serían un 2,5%, o sea, ridículo. Pero claro, yo no podía hacer menos y tuve que compararlo con el mío, el 13700K. Y como vemos, en single core es prácticamente iguales en puntos. Bueno, son 3 puntos menos que el 13900K, que tendría 27 puntos, y 4 menos del supuesto 14900K. Pero por encima del Ryzen 9 7950X3D. Pero bueno, ya en multitarea todos los que nos ponen de ejemplo rinden muchísimo más que el i7. Y si comparo mi 3080 contra la 4090, que es la que muestran en el artículo, ya nos morimos del todo, le saca el doble, más del doble. La mía tendría 14.186 puntos y la 4090 tendría 34.496 puntos. Bueno, en fin. Pero donde sí veremos más detalle probablemente será en el Intel Innovation, que será a final de este mes, así que falta poco. Bueno, pero claro, como son dos noticias en una, también tenemos lo de Cinebench, que es bastante interesante. Cinebench 2024, una bestia que ahora pondrá en apuros a cualquier CPU y GPU. Bueno, como todos ya conocemos, el Cinebench es un benchmark sintético que hasta la fecha solo realizaba pruebas de CPU, pero con este Cinebench 2024 cambió por completo. No solo cambió y mejoró la forma de hacer pruebas en CPUs, actualizando por ejemplo el tipo de instrucciones, sino ahora incorporó pruebas con GPU. Es decir, que esta nueva versión de Cinebench incorpora un nuevo motor de renderizado por defecto de Cinema 4D, el cual se llamaría Redshift. Con este Cinebench 2024 utilizaría los mismos algoritmos de renderizado en la implementación de CPU y GPU. Pero claro, lo mejor de todo no es eso. Lo mejor para mí es que ahora se abren las puertas a la compatibilidad con varias plataformas. Ahora también incorporaría ARM64 en macOS, Apple Silicon e incluso los System on a Chip de Qualcomm, los Snapdragon, para Windows. Cosa que esto es interesante, ¿por qué? Porque podemos comparar distintas arquitecturas, distintas plataformas más o menos de la misma manera.
manera. Pero en este caso también tendría ciertas limitaciones. Por ejemplo, 16 GB de RAM mínimo de memoria, porque este Cinebench, a diferencia del otro que prácticamente no utilizaba nada la memoria, este lo utiliza 3 veces más. Así que cuidado ahí. Y en cuanto a las gráficas que soporta, bueno, nos hablan de Navi, de Vega, o sea que de ahí para arriba. En el caso de Nvidia deberían tener 8 GB de VRAM y la GPU de la serie M de Apple tendrían que ir unidas a 16 GB de memoria unificada. Y nos aclara que con menos gigabytes puede funcionar, pero el rendimiento puede ser peor. Bueno, ya tenemos un nuevo juguete para probar cosas. Bien, y saltando de ese artículo a este otro, siguiendo con Meteor Lake, procesador Intel Core Ultra 7 155H detectado con 16 núcleos y reloj de 4,8 GHz. Y bueno, y básicamente aparte de ser visto en Geekbench 6, nos aclaran un poco más las características, el aumento de frecuencia hasta 4,8 GHz, la cantidad de núcleos que serían 16 y 22 hilos, que el artículo nos pone que puede interpretarse como 6 P-cores y 8 E-cores, y 2 núcleos de bajo consumo en el chip SoC, digamos, incorporados en el System on a Chip, en el mismo system. Nos hablan de que el sistema donde se detectó sería una HP Spectre, por lo que no sería un portátil gaming, y por eso se explican la falta de GPU. Y nos comenta que tampoco hay noticias de la GPU integrada, con la arquitectura más conocida como XeLPG Alchemist, que estaría equipada con 128 núcleos. Y bueno, en cuanto a la CPU, en mononúcleo obtuvo 2294 puntos y en multinúcleo 12749. Y abajo tendríamos toda la tabla como siempre, con los Ultra 5, 7 y 7 y Core Ultra 7, 7 y 9, que serían los top notch. Y bueno, como vemos, aparentemente tendrían la misma cantidad de núcleos, prácticamente todos menos el i5, que solo contaría con 4 P-cores. Pero que esto no está mal, para trabajos de i5, para trabajos en general de ofimática, oficina, etcétera, seguro que no es malo. Y abajo tendríamos la pasada generación con la vieja nomenclatura. Y por otro lado, siguiendo con Intel, las portátiles. Aparece en Europa el portátil Intel NUC X15 a un precio de 899 euros. Bueno, este es un portátil que se había hablado hace tiempo ya, pero aparentemente ahora sí está a la venta, a un precio de salida promocional muy bueno. Bueno, la peculiaridad de este portátil es que tendría tanto CPU como GPU dedicada de Intel. Es decir, que este portátil nos serviría tanto para gaming como para uso profesional. Bueno, vamos a lo importante. La pantalla sería IPS de 15 pulgadas, 1080, 144 Hz, tendría un i7 12700H y una GPU ARC A730M, 16 GB de RAM y 500 GB de SSD. Este PC en potencia gráfica podría alcanzar más o menos 6,8 teraflops, que sería un rendimiento similar a una 3060, que no está nada mal. Bueno, y finalmente el artículo termina con que este portátil está muy bien de precio, el precio de salida 899 euros, pero que va a durar poco ese precio. Se espera que finalmente se quede en 1000, 9999. No lo veo mal, pero va a ser interesante ver el rendimiento total de este portátil, así que estaremos pendientes. Bueno, cambiando totalmente de tema, el éxito del año, Starfield. Starfield supera el 1.000.000 de jugadores simultáneos en el primer día de estreno. Y bueno, de esto poco más, solamente que es eso. 1.000.000 de jugadores simultáneos. Yo estuve probando este juego, a mí en concreto, con la 3080, todo en ultra, a 1440, sin ningún tipo de rescalado, en Atlantis, que sería la ciudad, que sería lo que supuestamente demanda más recursos de la máquina en general, me daba eso, 50 a 60 FPS, más o menos. Pero por otro lado, ¿cuáles son las mejores CPU para jugar Starfield? Este es el motivo por qué Intel ha superado a AMD en Starfield, y que te valdrá para conseguir más FPS. Bueno, esto es interesante, porque según este artículo, Starfield es muy dependiente del ancho de banda de la RAM, y por eso aparentemente, entre otras cosas, el resultado del benchmark sería este. Vemos primero los 3 de Intel, incluso el i5, después seguiría el 7800 X3D y de ahí para abajo sería ya todo AMD. Pero los primeros 3 serían Intel, con una diferencia considerable, entre un 6 y un 26%, depende del procesador que veamos. Según las primeras reflexiones, las diferencias a favor de Intel están basadas en la mayor velocidad de memoria RAM. Y claro, agarraron dos procesadores, el i5 13600K versus el Ryzen 7 7800 X3D. Y bueno, aparentemente probaron dos tipos de memoria, a 5200 y a 5600. Y claro, aparentemente la diferencia la pone la memoria de RAM, que esto también vimos un poco. El 3D caché, cuando depende de la RAM, se queda un poquito al pedo si está esperando la memoria RAM. Esto estaría bueno para probarlo, digamos, seriamente con otro tipo de benchmark. Pero bueno, esas son las conclusiones de esta gente. Bueno, por otro lado, una cosa perturbadora. Un audio del CEO de Take-Two desvela la fecha del GTA 6. ¿Costará $150? Bueno, y la cosa que se filtró este audio que tenemos en este tweet, que se lo grabaron al CEO de Take-Two,
An announcement is expected to be coming from Rockstar's side very soon. This is coming October 23rd, actually. Está diciendo que el 23 de octubre de este año se anunciará y se lanzará en octubre del año que viene. Súper interesante. Bueno, y después lo de los $150 son conjeturas, pero realmente se espera que salga unos 79, que tampoco es barato. O como mucho alguna super versión en 99. Bueno, una ganga. Así que nada, vamos a esperar a ver si esto es verdad. Bueno, por otro lado, tremendo notición. Y aparte otra vez también, a escondidas. Nintendo Switch 2 supuestamente ejecutó la demostración de Matrix Awakens de Unreal Engine 5 con tecnología de Nvidia de DLSS durante la exhibición privada de la Gamescom. Bueno, la cosa es que como empieza el artículo, al menos 2 fuentes confirman la presentación secreta en la Gamescom. Bueno, el primero en destapar este rumor fue Eurogamer, que probablemente Nintendo presentaría la sucesora de la Switch extraoficialmente en una presentación privada para desarrolladores, cuyo lanzamiento está previsto para el año que viene. Y por parte de Eurogamer poco más. Pero Video Games Chronicles rápidamente pidió a sus propios contactos internos que corroboraran esta noticia. Sus fuentes indicaron que Nintendo está trabajando en una edición mejorada del Zelda Breath of the Wild, con resoluciones mejoradas para la supuesta Switch 2. Si bien mucho detalle más no fue revelado, se cree ampliamente que la Switch 2 ofrece resoluciones más altas en comparación del modelo actual, que sería de 720p. La publicación afirma que Nintendo presentó una demostración de tecnología de Unreal Engine 5 llamada Matrix Awakens, que es la demostración que vimos hace mucho tiempo con la serie X y PlayStation 5, mostrando características de motor mejorado. Es decir, que metieron DLSS, cosa que durante mucho tiempo sí se rumoreaba que esto podría tener la nueva Switch. Y claro, al ver que se puede mover una demo así, como la movía la PlayStation 5, se está deduciendo que esto podría tener una potencia similar, cosa que justificaría los 400 euros que se había rumoreado que esta consola iba a salir. Y se había dicho, pero ¿cómo va a salir como una PlayStation 5? Bueno, si rinde más o menos parecido, ahí está. Bueno, interesante. Finalmente las mismas fuentes comentan que ya hay varios kits de desarrollo con los desarrolladores, o sea que la cosa está bastante caliente. Y es eso, por confirmar fecha sería el año que viene. Y va a ser interesante porque realmente no se sabe qué System on a Chip será, pero va a ser de Nvidia y esto ya va a competir directamente con los procesadores de AMD. Así que genial. Bueno, por otro lado, simplemente recordar que el día 12 de septiembre tenemos la presentación de Apple y por consiguiente el iPhone 15. iPhone que yo haré por comprarme, pero que saldrán a la venta el día 15 de septiembre, pero sin más. Y dicho esto, terminamos. Pero acordate, no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Importante. Chao.